En el vídeo de hoy os voy a contar las 10 novedades favoritas que hay para mí en este nuevo plugin TK9V3, la nueva versión del plugin Tony Kuiper, cuando después de la intro. Correcto, amigos, ayer mismo, hace menos de 24 horas, que Tony Kuiper anunció a todos mediante un correo electrónico, los que estéis suscritos a su newsletter, que ha salido la nueva versión del TK9. Y digo nueva porque realmente no es una nueva versión, es una actualización, si no la habría denominado TKV10. Habréis recibido un correo los que ya lo tengáis, muchos de vosotros tenéis derecho a una actualización gratuita, luego os lo cuento al final del vídeo quiénes tienen derecho a la actualización gratuita, quiénes tienen derecho a un 50% y quiénes tienen que pagar, que ahora mismo creo que hay un 25% de descuento para todos. Como digo, hay muchísimas novedades en este TK9, tantas que posiblemente podrían ser un TK9, un TK10. Tenéis un documento de texto, ¿vale? Que os dejo abajo con todas las listas de novedades, con toda la lista de bugs corregidos, pero como hay tantas, muchos de vosotros me habéis escrito desde ayer, muchísimos, preguntando si merece la pena actualizar y sobre todo cuáles son las actualizaciones que hay. Como hay tantas, directamente no puedo ir una a una, a lo mejor es que leáis el documento, pero sí que he hecho una selección de las que por lo menos para mí son las 10 actualizaciones o las 10 novedades favoritas, que son las que yo más voy a utilizar. Como sabéis, el plugin Tony Kuiper tiene muchísimas herramientas que van dirigidos a diversos públicos y al final somos nosotros los que cada uno tenemos que decidir qué es lo que utilizamos. Yo personalmente que me considero un usuario bastante avanzado de Tony Kuiper y no creo que llegue al 40% de todas las herramientas que se pueden llegar a utilizar. Bien, recordatorio para los más despistados, ¿qué es el Tony Kuiper? ¿Qué es el plugin TK? Pues imagino que prácticamente todos los que me veis lo conocéis, pero es un plugin que tenemos en Photoshop, que cuando lo metemos en Photoshop nos va a aparecer un cuadrito con muchos botones que básicamente lo que nos permite es crear máscaras de luminosidad en un solo clic, maravilloso, y luego un montón de comandos que normalmente tenemos que ir buceando en diversos menús o submenús, pues nos permite hacerlos en un solo clic, con lo cual tenemos un panel de control que nos facilita muchísimo el trabajo. Siempre digo lo mismo, yo tengo dos herramientas absolutamente esenciales junto con Photoshop, que son el plugin Tony Kuiper y los filtros Nik Collection, de los cuales por cierto tenéis un curso en Process y en RAW, así que para mí es obligatorio tenerlo. Yo prácticamente ya no sé utilizar la mayor parte de las cosas de Photoshop si no tengo el plugin Tony Kuiper, porque me facilita muchísimo el trabajo. Llevamos 3 minutos y todavía no os he contado cuáles son esas 10 novedades, así que vamos al ordenador y vamos a ir de la 1 a la 10. Bien, la primera de todos es que por fin vamos a poder utilizar los botones del propio plugin TK9 para grabar nuestras acciones, ¿vale? Anteriormente, si queríamos grabar una acción, recordaréis que teníamos que ir utilizando los botoncitos que teníamos por aquí, los menús, los submenús, no podíamos utilizar ninguno de estos botones. ¿Qué ocurre? Que a veces es un rollo. Si tú quieres hacer una acción en la que tengas una máscara de luminosidad, por ejemplo, de medios tonos, pues tienes que crear la máscara de luminosidad directamente desde canales, sumando, restando, que yo personalmente la mitad de las veces ni me acuerdo. Por ejemplo, yo tengo una acción que utilizo muy a menudo, que es la acción de para hacer el dark mood, para oscurecer esos medios tonos, que si yo tuviera que hacerla manualmente me tendría que venir aquí a mi pack de acciones, aquí crear una nueva acción, esta nueva acción le voy a grabar, en grabar tendría que crearme en imagen, ajustes, que no sé ni dónde están, una capa de curvas, ¿vale? Esta capa de curvas tendría que bajar, la pulsaría aquí, y luego tendría que esta capa de curvas... Ya me he perdido, ¿vale? Tendría que crear una máscara de medios tonos. Sinceramente no sé ni cómo se hace a día de hoy. ¿Qué ocurre? Que para hacerla, pues directamente lo que vamos a hacer es, ahora tú puedes utilizar todos estos botones. Y es tan sencillo como que yo me puedo crear aquí una acción medios tonos, y esta acción es tan fácil como me vengo aquí, pulso el botón de máscaras, creo una máscara de medios tonos, esta máscara de medios tonos le creo una capa de curvas a la cual vamos a bajar los medios tonos, vamos a capar un poquito los negros, vamos a capar un poquito los blancos, vamos a dejarla, yo que sé, al 50%, por ejemplo. Vamos a crear otra nueva máscara de luminosidad. ¿Veis? Hacer esto antes era una pesadilla. De sombras, esta máscara de sombras le vamos a dar un poquito de levantar aquí si queremos las sombras, vamos a bajarle la opacidad, podemos seleccionar todo esto, lo podemos meter dentro de un grupo y a este grupo llamarle medios tonos down, por ejemplo, pulsamos, le damos a grabar y tendríamos nuestra máscara que podemos utilizar nosotros, podemos pintar, podemos bajar la opacidad, hacer lo que nosotros queramos. Esto
lo podemos hacer con todos. Esto es maravilloso para los que utilizamos acciones, que es muy a menudo. Te vienes aquí, pulsas el botón de medios tonos, le das al play y automáticamente, plic, crea todas las acciones. Fijaos cómo me ha creado todo lo que tenemos. Y esto vale para cualquier imagen que va a trabajar con la máscara de luminosidad. Así que es una de las actualizaciones que más tiempo le llevábamos pidiendo, porque era un rollo tener que grabar acciones yendo a los menús y los submenús, que es un auténtico peñazo. Otra de las novedades que tenemos está relacionada con los mapas de profundidad. Los mapas de profundidad y las máscaras asociadas a los mapas de profundidad son una auténtica maravilla que nos van a permitir crear un mapa de profundidad, con lo cual vamos a diferenciar muy bien el primer plano del fondo de una manera progresiva y vamos a poder hacer enfoques, por ejemplo, del primer plano y no del fondo, o un efecto Orton en el fondo y que no afecta al primer plano. Eso anteriormente se hacía desde este botón que tenemos, pero ahora, si nosotros pulsamos el botón comando o control, aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente. Se nos va a abrir esta maravillosa interfaz que tenemos, que nos va a permitir guardar este mapa como un canal. Esto ya se podía hacer, guardarla solo como canal, abrir el filtro de desenfoque por si queremos hacer un filtro de desenfoque, o esto que es nuevo, que lo que nos va a hacer es lo siguiente: nos va a guardar este mapa de profundidad en el cual tenemos en blanco el fondo y en negro el primer plano como un canal, y el inverso también, con lo cual fijaos, si pulso aquí, lo que yo tengo es aproximadamente, aquí parece que no tienes nada, solo tienes lo primero que habíamos hecho anteriormente, esta capa de la acción, pero si nos vamos a canales, fijaos lo que ocurre, nos encontramos el mapa de profundidad para el fondo y el mapa de profundidad para el primer plano, con lo cual es tan sencillo como que si nosotros nos venimos aquí y queremos crear un efecto Orton, por ejemplo, para toda la zona del fondo, o si queremos crear, por ejemplo, una capa de brillo contraste, nos venimos a nuestros canales, pulsas aquí y te van a aparecer mapa de profundidad de fondo, mapa de profundidad del primer plano. Te puedes venir al mapa de profundidad del primer plano, que es este que tenemos aquí. Incluso podríamos, si quisiéramos, desenfocarlo para darle un poquito más de transiciones, ¿vale? Podemos desenfocarlo, fijaos, de esta manera, le vamos aumentando el desenfoque, tendríamos algo así. Y con esto lo que podemos hacer es lo que queramos, una capa, yo que sé, de brillo contraste, y una capa de brillo contraste en la que vamos a, por ejemplo, pues iluminar. Fijaos, pero estamos iluminando solamente la zona del primer plano, le podemos dar más contraste, o incluso podríamos hacerlo para darle claridad, para enfocar a través de esto que tenemos aquí. Exactamente lo mismo podríamos hacer si, por ejemplo, cogemos una de las acciones que tengamos que nos gusten, algún efecto Orton, te vienes a este efecto Orton que tenemos aquí, pulsas el botón de efecto Orton, algo, bueno, vamos a quitarle un poquito de intensidad, y este efecto Orton ahora lo podemos aplicar a través de esta máscara que ya tenemos del fondo. Pulsas aquí, pulsamos el botón de aplicar y ese efecto Orton se está aplicando solamente a la zona del fondo y no está afectando al primer plano. Le bajamos la opacidad y tenemos un efecto Orton que afecta al final y no nos está afectando al principio. Maravilloso el tener esos mapas de profundidad con esos canales que nos crea para el fondo y para el sujeto. Otra cosa interesante está relacionado con las máscaras de color, ¿vale? Estas máscaras de color, si recordáis, lo que nos permiten es directamente seleccionar un color de nuestra fotografía, yo que sé, por ejemplo, este color que tenemos aquí, y nos va a crear una máscara pues con esos colores. Eso, luego teníamos aquí una interfaz en la que podíamos elegir el color que nosotros quisiéramos, podríamos ampliar, podríamos hacer lo que quisiéramos. Ahora, la gran novedad que a mí me parece muy interesante, y una de las cosas que yo le propuse a Tony Kuiper, es que creara unos presets, básicamente 3 presets de tonos cálidos, plin. Aquí tenemos una máscara para los tonos cálidos que nosotros podemos modificar y darle más caña si queremos, ¿vale? Simplemente lo que está eligiendo son los cálidos de la imagen. A la hora de hacer atardeceres, amaneceres, los vamos a tener aquí para crear, por ejemplo, una máscara de tono saturación. Los tonos fríos, que en este caso tenemos muy poquitos, pero al ser el complementario puede venir muy bien. Y este que tenemos aquí, que es el foliaje, la vegetación, ¿vale? Esto, en esta fotografía, prácticamente no va a seleccionar nada. Pero si nos vamos a otra fotografía, por ejemplo, otra que tengo aquí preparada, sí, que tiene mucha vegetación. Si nos venimos a los tonos, yo selecciono cualquiera para abrir la interfaz y me vengo a este preset, me va a elegir la vegetación, con lo cual tú te puedes venir a esta vegetación, eliges una capa de tono saturación y saturas solamente esto, o incluso puedes cambiar el color, ¿vale? Solamente de la zona que a ti te interese. ¿Por qué? Porque tenemos el preset totalmente listo para hacer lo que nosotros queramos. Aquí podemos seleccionar los cálidos si queremos, nos venimos aquí, seleccionas la imagen y tú te vas al preset de los cálidos. Este preset lo podemos ampliar nosotros bastante. Y una vez que tengas esto, pues exactamente lo mismo. Te puedes venir a una capa de tono saturación y le dices, quiero saturar un poquito estos cálidos, incluso darles un toquecito, en este caso, pues más rojo, por ejemplo. Vamos a sacarlo de aquí, que está dentro. Y fijaos, tienes aquí una auténtica locura, que esto lo puedes rebajar, puedes ir dándole, y todo esto
es lo que vas a ir haciendo, ¿vale? Gracias a esos presets que nos encontramos. 4. Una cosa súper interesante, las máscaras de borde, unas máscaras que iban a seleccionar el borde de la imagen y que a veces utilizábamos para enfocar la imagen. Para eso vienen muy bien. Ahora lo que tenemos en estas máscaras de borde es la posibilidad de seleccionar el borde claro y el borde oscuro. Con eso vamos a poder eliminar halos de una manera súper sencilla. Por ejemplo, imaginaos que nosotros tenemos esta fotografía, la acoplamos y nos venimos a un filtro de paso alto, ¿vale? Para hacer un enfoque gordo. Vamos a hacer un enfoque gordo, que se vea bien, ¿vale? Algo que lo podáis ver en pantalla porque si no, no lo vais a poder ver. Este enfoque lo ponemos en modo multiplicar, como siempre, y lo que tenemos es, pues, aquí lo vais a ver, nuestra fotografía perfectamente enfocada, ¿vale? En según qué zonas puede venir muy bien un enfoque tan potente. Aquí podríamos utilizar un mapa de profundidad, ¿vale? Para que la parte de abajo esté más enfocada, o... Fijaos el problema que nos vamos a encontrar en las zonas de bordes, nos encontramos unos halos que incluso en el ordenador creo que lo estáis viendo perfectamente. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Directamente, si nosotros nos venimos a esta máscara de borde que tenemos aquí, utilizando Control y Command pulsamos este botón y lo que tenemos es este nuevo cuadro de diálogo que son máscaras de medio borde, ¿vale? Las máscaras de medio borde lo que me van a permitir es seleccionar el borde claro, fijaos, o el borde oscuro. Esto es maravilloso porque en vez de seleccionar todo el borde, que no nos valdría bien para corregir, voy a quitar el menú de desenfoque para que veáis el oscuro, ¿vale? El oscuro, que en este caso no nos va a venir bien, pero fijaos como todo ese halo un poquito más oscuro lo tenemos aquí y sobre todo el claro, en este caso, nos va a aparecer. Tenemos automáticamente este deslizador que nos va a permitir controlar cuánto queremos que sea. Por ejemplo, algo así. Si yo pulso esto que tengo aquí, ¿vale? Y tengo esta máscara seleccionada, y yo ahora, por ejemplo, vengo al botón de pintar con un pincel negro, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a tener una selección activa y voy a poder ir pintando. Y fijaos, si yo me cojo mi pincelito y directamente voy dándole aquí, fijaos lo que voy a conseguir. Que este halo que tenía anteriormente, fijaos cómo lo puedo eliminar gracias al ir pintando, ¿vale? En esta máscara que tenemos aquí, que es básicamente una máscara de borde. Es otra de las cosas que personalmente más útiles son a la hora de poder, por ejemplo, pues eliminar esos halos que nos van a aparecer no solo con los enfoques, sino también cuando hagamos procesados extremos, cuando cambiemos cielos. Vamos a poder elegir el borde claro, el borde oscuro, ponerle una máscara, pintarlo de negro y eliminamos el halo. 5. Una de las novedades más interesantes es cómo se ha modificado este botoncito que teníamos aquí. Anteriormente teníamos el botón de borrar y rellenar, que utilizaba, bueno, una serie de capas para poder borrar y eliminar nuestras cosas. Cuando ahora pulsemos este botón de eliminar, ¿vale? También vamos a poder utilizar el de relleno según con contenido si pulsáramos el botón control, ¿vale? Recordad que siempre pulsando option nos va a salir este cuadrito de diálogo. Si pulsamos el botón de eliminar, lo que va a hacer es utilizar la nueva herramienta que tiene Photoshop, que tiene Adobe, de eliminación inteligente. Funciona también como que simplemente he dado ese botón y es pintar donde tú quieras. Pinta y te va a salir este error, ¿vale? Esto es importante que haya salido. ¿Por qué? Porque para utilizarlo tienes que tener activo siempre este botón, muestrear todas las capas. Importante, por eso está ese mensaje de error, para que no te pase lo que me ha pasado a mí. Y cuando tú pintes, automáticamente, fijaos cómo funciona. Funciona bien siempre, te vale hasta para motas, te vale para lo que quieras. Es una herramienta que al final la inteligencia artificial está haciendo muy fácil todo este tipo de cosas. Y fijaos cómo podemos limpiar las motas, podemos limpiar lo que queramos, o podemos eliminar este charco si no nos gustara. Y funciona increíble, mucho mejor que el cuadro de rellenar según contenido, que también podríamos activarlo. Pero es que fijaos, funciona absolutamente espectacular. 6. Otra de las cosas que más me gustaron cuando salieron son estos dos botones que tenemos para elegir el cielo o para elegir el sujeto. Recordaréis todos que si pulsamos el botón una sola vez, lo que va a hacer es Photoshop elegir una máscara con el cielo, ¿vale? Si nosotros lo que hacíamos era hacer doble clic, lo que me iba a hacer era seleccionar una máscara para el primer plano, muy inteligente, ¿vale? Pero ahora lo que tenemos es la opción de pulsar el botón comando o control, y al pulsar el botón comando o control, fijaos lo que me va a hacer. Si pulsábamos el botón comando o control, lo que nos iba a hacer era crear esa selección, ¿vale? Pero aparte, en la pestaña de canales, fijaos, nos creaba una máscara con el cielo, ¿vale? Con esa selección teníamos un canal ya creado automáticamente para poder utilizar cuando quisiéramos. Eso estaba muy bien. ¿Qué ocurre? Que si queríamos hacer la de la máscara también del primer plano, pues tendríamos que invertir, guardar como canal, bueno, un poco de cositas. Vamos a eliminar todo esto que tenemos aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Pulsar el botón Shift y fijaos lo que ocurre. Cuando pulsemos el botón Shift en el cielo,
pin, me va a seleccionar automáticamente el cielo, pero eso es lo de menos, y lo que nos va a permitir es esto. Nos vamos a canales, pin, y aquí me ha creado, fijaos, un mapa para el cielo, una máscara para el cielo y una máscara para el primer plano. Con estas máscaras que puedo hacer absolutamente lo que quiera, porque yo me vengo a mi botón de mis máscaras y tengo el cielo, el primer plano, el mapa de profundidad, el otro ya lo he borrado, el cielo, y en el cielo pues puedo crear la máscara que yo buenamente quiera y le puedo dar una máscara de niveles, y aquí los niveles pues puedo aclarar o oscurecer solamente, ¿vale?, la zona del cielo. Y aparte tendría también, si quisiera, la posibilidad de elegir el primer plano, seleccionar una capa de curvas, y esta capa de curvas pues, ¿qué puedo hacer? Aclarar, oscurecer, pero solamente el primer plano, con lo cual con un solo botón, el botón Shift, tienes en canales una máscara del cielo y una máscara del primer plano. Maravilloso. 7. Si nos vamos a Workflow Extras, que son esas acciones que tenemos de flujo de trabajo de diversos autores, Steve Dell, Blake Radish o Nick Page, por ejemplo, el primer cambio que me ha gustado mucho es que ahora sí que sí yo puedo utilizar este One Color Gradient o este Two Color Gradient, pero sobre todo el One Color Gradient lo que hace básicamente es crear un degradado radial para hacer fogonazos, básicamente. Antes no me gustaba nada cómo funcionaba porque prefería hacer el fogonazo yo con mi acción, pero ahora podemos utilizar la nueva herramienta de degradado que tenemos en Photoshop gracias a este botón que tenemos. Lo primero, evidentemente, es elegir el color, un color que cuadre con nuestra fotografía, que te puede venir algo así, puedes seleccionar el que tú quieras, puedes darle más saturación, menos saturación, pero bueno, algo que te cuadre. Una vez que tengas esto, fijaos lo que va a ocurrir. Pin, nos sale la herramienta de degradado, que es la nueva que tenemos en Photoshop, que es una auténtica maravilla. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer lo que nosotros queramos. Nos podemos traer aquí nuestro degradado, podemos traer la herramienta aquí, podemos modificar todo lo que nosotros deseemos. Es maravilloso. Tanto es así que a día de hoy es raro, ¿vale?, que necesitemos crear fogonazos de otra manera, porque esto funciona espectacular. Podemos elegir hasta dónde queremos llevar el color, podemos llevarlo más lejos, podemos llevarlo más cerca. Bueno, realmente esto incluso podríamos darle más intensidad si quisiéramos, o incluso lo que podemos hacer es, una vez que tienes el fogonazo, de la manera habitual, seleccionas una máscara, por ejemplo, de sombras, ¿vale?, la invertimos y la aplicamos al fogonazo, con lo cual tenemos el fogonazo este que hemos hecho con las sombras protegidas para que quede a nuestro gusto. De hecho, es muy raro que ya haya que utilizar otro tipo de trabajos para hacer el fogonazo, porque con esto lo tienes. Encima aquí puedes elegir el color cada vez que tú quieras, lo cambias, le das otro color, le das más saturación, lo que tú buenamente quieras, lo vas a poder hacer y conseguir el color totalmente personalizado, que llegue más, que llegue menos. Esto lo modificamos, bueno, en fin, una auténtica maravilla. 8. Dentro de las acciones Workflow que tenemos aquí, pues ahora se puede utilizar bastante bien One Color Gradient, como habéis visto, pero esta que tenemos, que es Orton Camera Raw de Nick Page, es una de mis acciones favoritas para hacer efecto Orton. Y lo que de manera por defecto, cuando tú pulsabas Orton Camera Raw, se abrían varios pasos que él tiene programados por defecto. Es una acción, se abre Camera Raw. En Camera Raw tú podías controlar parámetros si querías darle más calidez, más intensidad. Bueno, podías hacer absolutamente lo que tú quisieras. Pulsabas aceptar, ¿vale?, y podías personalizarlo. Se aplicaba este efecto Orton, que es muy sutil, que a mí me gusta muchísimo cómo funciona, que puedes darle más opacidad, menos opacidad, lo que tú buenamente quieras. ¿Qué ocurría? Pues que yo el 99,9% de las veces no tocaba nada. Me gusta tanto el resultado que tiene por defecto, ¿vale? Voy a eliminarlo de aquí, que directamente iba a darle siguiente. ¿Qué podemos hacer ahora? Con el botón comando o control directamente, si pulsas comando o control aquí, pin. No hace absolutamente nada más que crearte el efecto Orton por defecto. Y aquí lo tienes por defecto, con lo cual tú vas a poder controlar la opacidad, o si hay algo que no te guste, sí que vas a poder hacerlo directamente pulsando el botón de filtro de Camera Raw. Haces doble clic y se va a abrir Camera Raw. Pero eso solamente si ves que lo necesitas. No por defecto tienes que estar haciéndolo, con lo cual es otra manera de ahorrar tiempo y de utilizar esta acción, que os la recomiendo para hacer efecto Orton, que funciona muy, muy bien. 9. Una de mis opciones favoritas, que es la posibilidad de utilizar conjuntamente a nuestras máscaras de luminosidad los pinceles de fusión. ¿Qué son los pinceles de fusión? Lo vais a ver muy sencillo. Si por ejemplo nosotros creamos una máscara cualquiera, yo que sé, en este caso una máscara de sombras, por ejemplo, cuando nos vayamos a las opciones de salida, a las habituales que tenemos, en este botón hamburguesa que teníamos un montón, y ahora tenemos estas 4 nuevas, que son estos pinceles con estas letritas: luz suave, superponer, trama y multiplicar. De esta manera lo que vamos a hacer es crear un pincel. Vamos a poder pintar a través de esta máscara que tenemos, en este caso es una de sombras que he seleccionado, con un pincel en este modo, con lo cual vamos a poder aclarar, dar efectos, dar atmósferas, hacer dodge and burn súper rápido. Por ejemplo, aquí si pulsamos con el botón trama, no sé qué flujo tengo, bueno, yo le puedo dar lo que tenga, y aquí puedo ir creando, ¿vale? Y una vez que crea aquí, fijaos, estoy dándole esa especie de neblina a toda la zona
donde yo desee. ¿Dónde? Pues en la zona de las sombras. Puedo dar algo así. Fijaos, tienes esto, ¿vale? Y esto puedes trabajar como siempre con la opacidad. Tú puedes venirte y lo puedes utilizar para hacer dodge and burn de una manera súper rápida. Seleccionas esa máscara, por ejemplo, de sombras. A la máscara de sombras le restas vamos a restarle unas sombras 5, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual nos vamos a quedar con esta máscara, a la cual podemos generar un pincel, en este caso, de multiplicar, ¿vale? Y un pincel de multiplicar con una opacidad un poco bajita, lo que vamos a poder hacer es empezar a pintar y vamos a hacer, lo voy a hacer rápido para que lo veáis. Estoy haciendo un dodge súper rápido y súper sencillo. Ahora vais a ver un poco el efecto. Voy a subir la opacidad porque si no, no lo vais a ver, ¿vale? Pero fijaos, ¿vale? De una manera súper rápida, no he hecho prácticamente nada. Lo mismo podemos coger una máscara de luces y darle pintar en luz suave, por ejemplo. Y cuando pintemos en luz suave, pues lo que vamos a conseguir es tener ese toquecito, fijaos, ya veréis, vais a verlo ahora. Esto lo puedes hacer como siempre con más cariño, ¿vale? Y tú todo esto te lo puedes traer aquí, creas un grupo al que llamas Dodge and Burn. Y fijaos cómo prácticamente sin hacer nada, gracias al uso de estos pinceles que tenemos aquí, que son los pinceles de fusión, vamos a poder crear esas atmósferas y sobre todo hacer esos dodge and burn de una manera muy muy rápido. Y 10, la última novedad que a mí me gusta mucho y que también es una de las cosas que yo le pedí muchas veces a Tony Kuiper, es la posibilidad de mejorar la interfaz que teníamos en la herramienta de rellenar. Esta herramienta de rellenar yo prácticamente no la he utilizado nunca porque no me gustaba, pero ahora si la aplicamos lo que tenemos es esta nueva interfaz en la que tenemos estos 4 botones con los cuales podemos crear el relleno de una capa de los más habituales que vamos a utilizar, o rellenar en negro, o rellenar en blanco, o rellenar en gris al 50%, por si queremos hacer según qué efectos, o elegir un color. Aparte, vamos a poder elegir la opacidad en la que queremos trabajar e incluso, si queremos resetearla, la vamos a poder dar aquí. Con lo cual, cuando tú pulses en color, te va a rellenar pues con el color que sea. Lo habitual, ¿cuál va a ser? En este caso, por ejemplo, si tú generas una nueva capa, pulsas el botón color y aquí quieres una capa al 50%, pues le pulsas al 50% y ya la tendrías, ¿vale? Si la quieres al negro, pues pulsas al blanco, o si la quieres en un color, pues seleccionas el color, ¿vale? Y aquí la tendrías. Una manera súper sencilla de utilizar el relleno de las maneras más habituales que tenemos. Y básicamente estas son las 10 novedades que os quería enseñar. Hay muchísimas más, ¿vale? Dejo abajo ese PDF con todas las novedades para el que quiera leerlo todo. Hay muchas correcciones de errores, sugerencias que le hemos enviado entre todos. Pero bueno, creo que estas 10 novedades hacen y ya respondo una de las preguntas frecuentes que me habéis hecho, que merezca la pena esta actualización. ¿Merece la pena esta actualización? Pues personalmente no tengo ningún tipo de duda, teniendo en cuenta lo que os va a costar, que a muchos de vosotros os va a salir por 0 euros, a otros os va a salir por 9 o 10 euros y a otros con un 25% súper barato, solamente a los que no lo tengáis, con lo cual merece la pena que hoy actualicéis y os hagáis con este Tony Kuiper. En cuanto a la panoja, ¿cuánto cuesta? Bien, pues dependerá de si tú ya eres usuario de TK9 y de cuánto tiempo hace que eres usuario de TK9. Creo que habéis recibido un correo electrónico, todos y cada uno de vosotros, en perfecto español, porque lo he traducido yo, en el que os informa que si habéis comprado el plugin TK9 en el último año, tenéis una actualización totalmente gratuita, así que simplemente entráis al enlace con un cupón de descuento que os ha tenido que llegar, metéis el cupón de descuento, lo descargáis y lo instaláis, que es súper fácil instalarlo, hacer doble clic y se va a actualizar automáticamente. Los que tengáis el TK9 de antes de un año, vale, ya hace mucho tiempo que lo habéis estado disfrutando, con lo cual tenéis un descuento creo que del 50%, se queda súper barato, súper económico, porque ya por sí es bastante barato, y lo vais a poder descargar por ese 50%. Y los que no tengáis el Tony Kuiper, vale, que Dios os tenga en su gloria, creo que es algo bastante interesante, que es una herramienta muy muy útil para cualquier fotógrafo. Creo que durante no sé cuánto tiempo, Tony Kuiper lo tiene en su página web, echad un ojo, también lo tenéis abajo, hay un 25% de descuento en todos los productos, ¿vale? No solamente en el Tony Kuiper, sino también, por ejemplo, en la videoguía, en la cual yo os enseño a utilizar todos y cada uno de los botones que tenemos aquí, con un montón de ejemplos, son no sé cuántas horas de curso, que lo tenéis también todo en la página web de Tony Kuiper. Así que aquí tenéis Tony Kuiper 9 versión 3, con estas 10 novedades y muchas más que hay. Yo creo que sí que merece mucho la pena, así que corred, echad un ojo a vuestro correo electrónico a ver si os actualizáis gratis, y si no, soltad la panoja, que es muy barato y merece la pena. Nos vemos en el próximo vídeo.